Y aquí igual, entonces, Luis, Arturo, Cárdenas y Porque qué pasa, y 2025. Entonces, listo, esa es portada y contraportada. Ya quedó lista ahí. El resumen, entonces, ¿este resumen todavía no lo han arreglado? No, Doc, todavía no. Bueno, Ahí faltaría terminar de incluir las palabras claves. Sí, sí, Doc, pero bueno, señor. es que yo le sugerí a las compañeras esta mañana, nosotros pues estamos hablando respecto al trabajo, ¿no? Entonces a ver si su merced, hacíamos una revisión completa del trabajo y nos dice la totalidad de las correcciones y nosotros nos ponemos unos 2, 3 días específicamente a eso, para ya como concluir. Lo que pasa es que las palabras claves que teníamos, la mayoría estaban incluidas en el título. Entonces, pues hay que cambiarlas completamente. Por eso está en rojo esa parte. Bueno, entonces voy a pasar rápidamente varias cosas. El orden como va es, primero la tabla de contenido. Luego de la tabla de contenido va el resumen. Antes del resumen va el glosario si tienen glosario. Les decía en la reunión pasada, pongan a grabar, están grabando, ¿sí? Sí, Doc, estamos grabando. Listo. Les decía que una cosa es glosario y otra cosa son las siglas. Ustedes tienen siglas, entonces ustedes tienen lista de siglas y glosario. Entonces, en ese orden de ideas, y les voy a poner aquí abajo. Primero el glosario, luego lista de siglas y anexos si de pronto tuviesen que llevar algún anexo. Bueno. Les hago una única explicación del tema del resumen y ustedes de ahí para adelante van a corregir todo lo demás. ¿Listo? Entonces les había contado que el resumen tiene dos tipos, o estructurado o no estructurado. Estructurado cuando aparece introducción, Lo objetivo. que hicimos fue poner el glosario antes de la introducción. Ok. Bueno. Entonces, cuando uno escribe, hay cosas que si uno las deja, digamos que cuando las redacta no se les da un contexto, entonces puede sonar como más grande de lo que realmente es. ¿Por qué lo digo? Porque ustedes empiezan con esta frase: Colombia es un país productor y consumidor de carne de ovinos y caprinos que presenta un aumento poblacional humano exponencial. Se estimaría un consumo per cápita mayor, pero se observa un mercado cambiante que elige otras carnes sobre esta. Entonces, digamos que ese contexto que ustedes dieron ahí, si se dan cuenta, no dice nada, porque no tiene ningún valor. Ustedes dicen que Colombia es un productor y consumidor de carne de ovinos y caprinos, pero tampoco dicen qué proporción, o sea, no hay ningún valor. Decimos que se presenta un aumento poblacional humano exponencial, pero pues tiene que haber un referente de cómo era antes y cómo está ahora para decir que realmente es exponencial. Y dice, se estimaría un consumo per cápita mayor, pero se va a un mercado cambiante que elige otras carnes sobre esta. Entonces, digamos que se entendería que están haciendo referencia de pronto a la carne ovina, perdón, bovina, de pez, de ave, ¿sí? Pero en concreto, ahí en esos tres primeros renglones, realmente no se dijo nada. Pues no hay un contexto aterrizado. Dice, asociado a una carne con connotaciones culturales típicas de cada zona, con gran potencial por el turismo, pero con evidentes dificultades de producción y sacrificio y comercialización. Eso es un planteamiento del problema. En el resumen, eso no va. Luego dice, la modernización exige cada día mejores técnicas de producción, siendo más exigentes en las cualidades organolépticas
Eso es una introducción. En el resumen no va. Luego dice acá, la presente es una revisión sistemática de literatura que se realizó según el modelo PRIMA, es el Prisma, como es un nombre propio, entonces dan mayúscula a la P. Analizando las palabras, y entonces aquí tienen sacrificio, les ha dicho que no es sacrificio sino beneficio, en los idiomas inglés, portugués y español con un rango temporal de 5 años. Entonces, como es un periodo de tiempo, entonces ustedes no dicen rango temporal, sino desde el periodo de 2010 al 2015, 2015 al 2020, 2019 al 2024, en fin. Pero definan el periodo. La búsqueda fue realizada en PubMed, ScienceDirect, Google Académico y repositorios universitarios, mostrando flexibilidad en las fechas y ta. Listo. Entonces, miren, ese resumen hay que cambiarlo todo completo. Hay que reconstruirlo. En el resumen solamente queda tres renglones de introducción, pero tienen que dar más claridad. El objetivo principal del trabajo, luego la metodología, luego el principal resultado obtenido y luego la principal conclusión obtenida. Entonces, hay que estructurarlo todo completo. Literalmente hay que cambiarlo todo. Sí. Y las palabras clave, pues 5 palabras claves que representen lo que ustedes hicieron en el contexto del documento. Es decir, si el contexto del documento dice que es requerimientos para la operación de una planta de beneficio vino caprino, digamos que sus palabras pueden ser normatividad. Otra palabra puede ser sector primario. Otra palabra puede ser pequeños rumiantes. Salud pública, doctor. Puede también ser salud pública o seguridad alimentaria, como lo quieran ver. De pronto, seguridad alimentaria es más específica que salud pública. Sí, porque salud pública de pronto tiene un marco mucho más amplio. Pues, ¿quién va a dar esa capacitación? Pero ahí ya les di la idea de más o menos. Y como es de una planta de beneficio, entonces podríamos decir, Si él no quiere. a ver, a ver, una palabra diferente a planta de beneficio, ¿no? La que queda es matadero y no. O procesamiento, algo así. O pueden decir la palabra cárnicos, transformación de cárnicos o potencias de cárnicos o cárnicos. Sí, que se entendería que para llegar a un cárnico se requiere de una planta de beneficio. Listo. Entonces ya tenemos la introducción que hay que modificarla. Perdón, el resumen. Entonces, tanto el resumen en inglés como el resumen en español. Espérate que entonces yo puse este resumen mal, lo podía donde no era. Voy a cortar de acá. Tiqui, 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 tiqui. Cortar. Entonces tienen lista de ilustraciones, glosario. Entonces, para el glosario, ya lo revisamos un segundo. Después del glosario iría la sigla, doctor. Va la lista de siglas. Pongo lista de siglas. Aquí le inserto una página, un salto de página. Y aquí les pongo el resumen. Está el resumen en español y en inglés. Y luego si empezamos, les voy a poner otro salto de página aquí. Y ya empezamos la introducción. Los saltos de página es para que cuando usted vaya a empezar una página nueva, no corra el espacio, sino que ya arranque desde la parte de arriba de la página.
Entonces, si yo no pongo saltos de página, cuando mueva algo, él me va a descuadrar espacios y eso va a ser luego un lío empezar a ordenar. Bueno, entonces voy a volverme acá para que miremos lo siguiente. Entonces, tabla de contenido. Listo. Entonces, glosario, introducción. Mire que dice planteamiento. Ahí toca que el disléxico, los demás le corrijan. Ahí falta una E. Planteamiento del problema. Justificación, objetivos, objetivos generales, objetivos específicos. Marco conceptual. Planta de sacrificio. Producción ovina y caprina. Bienestar animal. Salud pública. Falta la U. Marco normativo internacional. Código sanitario para animales terrestres. 11. Reglamento. Para el Parlamento Europeo. Listo. Del Código Alimentario. Código de higiene para la carne. Ok. Normativa de la USDA. Listo. ISO. Ya. Normatividad HACCP. Luego un marco normativo nacional. Luego estado del arte. Metodología. Criterios de inclusión, de exclusión. Fases. Entonces, revisión, detección, consulta. Construcción teórica. Análisis de resultados. Requisitos para la operación de planta de sacrificio. Otra vez. No lo cambiaron. Solicitud. Manejo pre-sacrificio. Miren, y les voy a hacer la claridad de acuerdo con el comentario que hizo Diego ahorita. Miren, porque yo les hago el ejercicio. Yo que les dije la semana pasada, Natalia y Daniela, hagan las correcciones de lo que les estoy diciendo hoy para que el lunes lleguen con un documento organizado y ya no tenemos que estar revisando, ¿cierto? Y les dije, Sí, todo sí, donde diga planta de sacrificio, tienen que cambiarlo por planta de beneficio, ¿cierto? Entonces, si yo les hago una única revisión y se los mando para que ustedes dentro de 3 días me devuelvan el documento, les aseguro que ustedes me van a devolver un documento que yo se los voy a tener que volver a devolver, porque miren que esas cosas ya las habíamos hablado y las estamos volviendo a corregir. Y eso no puede ser, digamos que no vamos a perder el tiempo así volviendo a repetir lo que ya habíamos dicho. Entonces, 3 cositas claras para hoy. Mire, lo primero, donde dice sacrificio, te dije cambiarse por beneficio. O sea, ya no es, no, es que hay que cambiarlo. Listo. Lo segundo, hay que revisar toda la ortografía del uso de las tildes en general. ¿Sí? Entonces, yo iré marcando las palabras que voy identificando, pero hay que pegarle una revisadita a todo. Lo tercero, que es importante, es, seguramente en algunos elementos vamos a crear unos componentes adicionales nuevos. Es probable que en algunas partes pidamos imágenes o eso. Entonces, hay que buscar las imágenes y pegarlas para dar contexto a lo que queremos decir. Entonces, en ese sentido, todas las imágenes que aparezcan dentro del texto tienen que tener fuente y año, siempre. Entonces, todas las imágenes que encontremos, todas las tablas y todas las figuras tienen que tener fuente y año. Bueno, entonces aquí ya está hasta acá. Luego está la lista de tablas. Tienen solamente 3 tablas. Luego tienen, lo quito acá. Luego tienen la lista de ilustraciones. Tienen, voy a poner eso en un salto de página aquí en la página siguiente. Aquí tienen 14 ilustraciones. Ustedes deben definir si van a usar la palabra figura o ilustración. ¿Sí? Si van a dejar solamente ilustración, listo. O si van a dejar figura,
listo, pero ponerse de acuerdo en que sea una sola. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, en todo, ni en el marco conceptual, ni en el estado del arte, hay ninguna figura en ninguna ilustración. Porque ustedes aquí están empezando con el flujograma Prisma, que es metodología. Entonces, eso quiere decir que en el marco conceptual no incluyeron fotos de plantas de beneficio en ovinocaprinos. Tampoco incluyeron ninguna foto que hable sobre las razas de ovinocaprinos, por decir algo, para diferenciar los que son de carne de los que son doble propósito. Tampoco pusieron una fotografía que esquematice las condiciones del transporte de los animales para la planta de beneficio. Miren que no hemos leído nada del texto, pero ya de antemano les digo que eso falta, ¿cierto? ¿Que falta? Sí, doc. Entonces, hay que irlo construyendo. Listo. Dentro del marco conceptual también van a hablar de conceptos como el aturdimiento. Van a hablar de conceptos de como el faenado. Y van a hablar sobre conceptos de eviscerado. Bueno, recuerden que no usar la palabra matadero. Entonces, que básicamente, pues todo eso de como las fases, las etapas y también unas ilustraciones, todo eso lo incluimos como en la parte de la metodología. Pero sí, en lo Bueno, que es el marco conceptual y eso sí no hay ninguna ilustración ni nada como el proceso. sí, pero hay que hacerlo porque en el marco conceptual digamos que va ese componente. Digamos, esto que tienen acá que está en la metodología no debe ir en la metodología, Doc, debe ¿y ir la en el palabra marco conceptual. presacrificio se puede usar? No. ¿Cómo en la qué? No, Presacrificio, ¿no? no, todo es beneficio, Daniela, beneficio. Beneficio. Sí, es que después del decreto 1500 y de acuerdo con unas pautas que se dieron para evitar usar términos que fueran mal interpretados. Por eso entonces el término matanza, matadero, todo se eliminó y a pesar de que la norma vieja aparece así todavía como eh, mataderos municipales. En las normas nuevas ya ninguna habla de eso, sino hablan de plantas de beneficio. Entonces, por eso en la actualidad, digamos que el término que se debe usar es no es matadero, sino plantas de beneficio. Tampoco se usa el de sacrificio, tampoco. Bueno, entonces esta parte que ustedes tienen aquí como ilustraciones que está como en lo metodológico, eso seguramente tiene que estar en el marco conceptual. Porque en lo metodológico ustedes no van a explicar lo que es una planta de beneficio. Ustedes eso ya lo deben traer desde el marco conceptual. Y ustedes lo que van a poner en lo metodológico tiene que ver es con esto. ¿Cuáles son los requerimientos para la operación de una planta de beneficio? Requerimientos. Entonces, de parte que usted ya sabe que tiene una planta de beneficio, qué condiciones debe reunir. Ahora, bueno, listo. Si yo quiero poner a funcionar una planta de beneficio en Colombia, ¿qué requisitos debo tener? Entonces, yo partiría que seguramente hay un marco normativo que determine los requerimientos. Segundo, debe tener un recurso humano que esté formado para el procedimiento. Luego está toda la infraestructura de la planta de beneficio como tal. Eso ya a la parte del resultado, pero no de la metodología. ¿Sí? Bueno, te sigo aquí donde íbamos. Esto ya. Bueno, en las ilustraciones, ok. Marco, Bueno, entonces miren el glosario. El glosario siempre se pone en orden alfabético, primero que todo.
Entonces, el glosario debe ser en lo más posible tomado de libros de referencia técnicos, ¿sí? O sea, usar los libros que realmente sean referencia para una definición conceptual. Entonces, animal para beneficio. Entonces, designa cualquier animal destinado a ser sacrificado o no, a ser beneficiado en breve plazo bajo control de la autoridad veterinaria competente. El hecho de que aquí se diga la palabra sacrificado quiere decir que esto es un material viejo, ¿sí? Seguramente la fuente de consulta. Aquí está aturdimiento, buenas prácticas de higiene BPH. Eh, tienen que ponerse de acuerdo en algo. Miren, cuando ustedes dicen aquí animal para sacrificio, la palabra que ya empieza sin negrilla está en minúscula. Cuando dicen aturdimiento, la palabra que inicia está en minúscula. Cuando dicen buenas prácticas de higiene, la palabra que inicia está con mayúscula. Luego va a ir para abajo en esta tabulación, minúscula. Estación de cuarentena, minúscula. Ganado caprino, aquí sumaron los 2 puntos y minúscula. Ganado vino, 2 puntos y minúscula. Inspección ante mortem, pusieron mayúscula. Inspección post-mortem, mayúscula. Entonces, lo que les quiero decir es que tienen que unificar el Ahí ya todo en criterio. minúscula, ¿cierto? Sí, todo en minúscula y deben definir si le ponen o no le ponen los 2 puntos. Normalmente, en los glosarios, eh, usted tiene la opción de ponerlos o no ponerlos, pero todo debe quedar igual. Es decir, que la homogeneidad del texto responda a la misma estructura. Eso es lo que se pide ahí. Buenas prácticas, estabulación, estación de cuarentena, ganado caprino, ganado vino, inspección ante mortem, inspección post mortem. Miren que la palabra matadero, que no se debe usar, y por lo tanto no deben utilizarla dentro del texto. Entonces en el glosario no debería ir. Eh, si van a poner en el glosario esas palabras, pues debe haber un argumento de por qué las ponen, pero regularmente si yo las estoy usando acá es porque dentro del texto grande los voy a usar. Entonces, digamos que deben definir si realmente las van a usar, por qué las van a usar. Sí, que normalmente no es algo que se acepte. Pero pues uno puede tener el argumento de por qué usa unas palabras que no son recomendadas. Bueno, luego está vigilancia, luego está zoonosis. Luego está el listado de siglas. ¿Quién es, quién está ahí? Hola, ¿cómo estás? Mira, es que son 2 cosas. Bueno, primero no se sube el artículo, se sube el informe. Lo segundo es que durante esta semana les voy a estar enviando los correos con la revisión. Seguramente ustedes hagan ajustes a los que me lo enviaron bien, porque hubo gente que no me lo envió el correo, que se les dije ya que tenía que ser al victor.arcila@ucc.edu.co y hay varios que lo han enviado al otro lado. Entonces, @ucc.edu.co. La foto que me aparece ahí es una foto con camisa azul. Si enviaste una foto con camisa blanca, que es la que aparece primero en el correo, es Campos y ahí no estoy recibiendo los trabajos. ucc.edu.co. O sea, ahí hay plazos hasta el 31 de subir el Sí. el informe cuál sería. El informe es el informe. Que ustedes tienen 2 documentos. Un documento que es el informe y el otro documento que es el artículo, los que hicieron revisión de literatura. No, el artículo no se envía es el informe. Creo que se enviaron a ti. Yo les di en la primera clase una cita donde les dije todos los elementos que llevar.
El informe, no el artículo. El informe no es el trabajo escrito. El informe es el trabajo escrito, Ah, ok, sí, entonces, pero no es un artículo. bueno, listo. Entonces, No, porque es que la estructura de artículo es como cuando tú abres una revista, sí, es que yo le envié el artículo, el informe escrito y las como diapositivas. entonces el informe escrito y la cuenta. Bueno, tienes que enviar los tres. Tienes que enviar los tres. Ok, listo. Bueno, entonces el informe va en Word, el artículo va en PDF y la presentación en PowerPoint. Eso es lo que tienes que Y enviar. lo que se hace por Lo que es eso es el informe. se nos hace Sí, pues. y ahí dice 31 de enero. Sí, pues. Entonces, en esta semana van a estar recibiendo, de mi correo respuesta respecto al trabajo. Si de aquí al viernes, que es este viernes que viene, estamos en enero, ¿qué fecha es? 24. 24, eso. Sí, si digamos que si el 24 no han recibido respuesta mía, entonces sí, pero igual ustedes van a tener la semana que sigue todavía para resultados. Pero yo les voy a estar enviando esta semana resultados. Ok. Bueno, pues, bueno, sigamos por acá. Tiquitín. Listo, lista de siglas. Entonces, aquí en lista de siglas, ahí va lo de HACCP. Ahí va lo de la ONSA. Igual así les se pone en orden alfabético. Bueno, todas las que aparecen, que irán apareciendo en el trabajo. Bueno, en el contexto de la introducción, dos cosas importantes. La primera es que, eh, digamos, en lo que nosotros nos fijamos, que regularmente les pedimos, es que traten de que la redacción sea fluida y que no tenga muchos conectores. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y qué es eso? Pues ya les voy a mostrar. Entonces, introducción. Una planta de beneficio animal es un establecimiento que voy a poner aquí un color, dedica al faenado de especies que han sido declaradas aptas para el consumo humano y que deben cumplir con unas características técnicas, legales y de infraestructura para garantizar la inocuidad de la carne y el bienestar animal hasta su beneficio. Miren que ahí marqué solamente los que llevan el qué. Voy a cambiar el color. Dice, una planta de beneficio animal es un establecimiento dedicado al faenado de especies que han sido declaradas aptas para el consumo humano y que debe cumplir con unas características técnicas, legales e infraestructura para garantizar la inocuidad de la carne y el bienestar animal hasta su beneficio. Voy a cambiarles el color. Listo. Y aquí luego dice, la población mundial de pequeños rumiantes se aproxima a los 2.6 mil millones de cabezas de ganado. 2.6 mil millones. Ok. Entonces, ¿qué marqué en esos dos primeros párrafos? Marqué palabras que se repiten y conectores que se repiten. Miren que no marqué otro conector que ustedes repitieron mucho. Lo voy a poner en verde, solamente para que se den cuenta que es la, la, mm, bueno, son solamente dos. Um, bueno, entonces, la idea es que las palabras no se repitan el mismo color dentro de un párrafo. Es decir, en lo posible, yo puedo decir una planta, beneficio, para ovinocaprinos. Bueno, en fin, es un establecimiento dedicado al faenado de especies declaradas, en que quite el que han sido, son declaradas aptas para el consumo humano, las cuales cumplen con características técnicas, legales e infraestructura que garantizan inocuidad, bienestar
de los Doc, animales eso hay que hasta su beneficio. revisarlo. En todo el Qué documento. pena. Y párrafo por párrafo. Sí. La idea es que ustedes lo hagan párrafo por párrafo. Yo solamente les hago hoy la lectura aquí en la primera partecita, pero ya espero que la próxima vez que ustedes me entreguen un documento, me lo entreguen con la corrección hecha. Entonces, ¿qué hay que revisar? La redacción y hay que revisar la ortografía. Entonces, esperen, voy a coger aquí el rojo. Entonces, por ejemplo, la palabra número lleva tilde en la U. Sin embargo, miren que su texto no lo está marcando, porque seguramente en su texto alguien le dijo que la palabra número sin tilde estaba bien escrita. Entonces, en un programa de Word, si yo a una palabra le digo que la normalice, entonces él asume de ahí para adelante que esa palabra está bien así. Entonces, hay veces, pues, si miran, aquí les voy a marcar donde hay otra palabra número, y miren que esta sí tiene tilde. Bueno. Dice, mientras que la Unión Europea estima un número poblacional de 70 millones de cabezas de ganado ovino y caprino con un número porcentual del 85% y 15% respectivamente, estimándose que los corderos de mayor peso se crían en Irlanda mientras que los ligeros son criados en Grecia. Pregunto, ¿por qué la palabra cordero no está en el glosario? No lo veíamos como contemplado, Doc. O sea, solamente nos enfatizamos en ovino y caprino, como esas dos palabras. Ok. ¿Y para ustedes qué significa la palabra cordero? ¿Ovino o caprino? Ah, pues en Cordero nos estamos haciendo referencia a ovinos. Ok. Sí, no, ahí sí fue un pequeñísimo error. Bueno, pero eso hay que darle contexto, porque si no, bueno, ahí se los dejo marcado. Bueno, entonces dice que pero se crían en Irlanda mientras los ligeros son criados en Grecia e Italia. Otros países como España tienen una producción mixta en tamaño del sacrificio. Entonces, cambiar la palabra. Chile es el principal productor de ambas carnes, con un mayor dominio en caprina. Otros países como África destacan la producción de caprinos y Australia en la producción de ovinos. Bueno, miren hasta ahí. Perdonen, voy a hacer, no sé si aquí les alcancen ustedes a ver mi pantalla que yo estoy compartiendo. Voy a ir a Google, www.google.com y en Google le voy a decir producción ovinos, caprinos, mundial. Doy enter y le voy a decir que en imágenes me muestre qué hay. Entonces, lo que quiero decirles es que, por ejemplo, hay gráficas como estas que ustedes pueden usar en el contexto de sus trabajos. Mira, aquí hay una gráfica bonita de negocios de ovinos en Colombia, producen cerca de 15.000 toneladas. Bueno, como estamos hablando del mundo, entonces yo quería mirar era si había alguna gráfica asociada al mundo o asociada a la producción. Esta es. Sí. Entonces, no sé si la alcanzan a ver la que estoy marcando ahí. A ver si se carga. Bueno, aquí se está mostrando una figura donde están los países y una proporcionalidad del número de ovinos que ellos tienen, pero es simplemente para mostrar un patrón de distribución
de los animales ovinos en el mercado mundial. ¿Sí? Entonces, ahí, por ejemplo, eh, Colombia está en la cola, pero está ahí está ahí en la línea. Y tenemos a China, que es el mayor que tiene el mayor inventario de ganados ovinos. Entonces, estas imágenes ustedes las pueden tomar, obviamente conservando la fuente, el año de la publicación y las pueden poner aquí, por ejemplo, en este texto que estamos viendo. eh, Pueden ponerla, por ejemplo, acá en este pedazo. ¿Cuál es la idea? La idea es que los textos no queden solamente textos planos, sino que realmente queden pequeñas gráficas o imágenes que permitan, eh, digámoslo así, contextualizar lo que ustedes van explicando o hablando. ¿Me entienden la idea? Sí, para que no quede como solo texto, sino interactuar con Sí, imágenes. sí, exacto. Y por ejemplo, aquí están hablando del mundo, ¿sí? Y luego ya empiezan a hablar de Colombia. Entonces, por ejemplo, ahí vimos que había una imagen que era del mundo y vimos otra imagen que era de Colombia. Entonces, ustedes pueden ir y buscar la imagen que era de Colombia y seguramente ahí, a ver, aquí estaba, creo que era esta. Sí, esta que es de los negocios. Aquí está. Es un artículo de los negocios donde hablan de la producción de carne ovinos y aquí está esta gráfica que está mostrando. Ahí está mostrando precios y volumen de animales en ciertas zonas del país. Pero digamos, esta imagen les puede ayudar a contextualizar eso que están hablando en la introducción. Bueno. Tiqui, 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 tiqui. Aquí está la producción internacional caprina, Guaira, Santander y acá son los principales productores y consumidores de cárnicos caprinos. La Guaira concentra el 44,25% de los ovinos, entre el 38 y 80 de los caprinos del territorio nacional. El censo ovino realizado por el ICA indica que la población ovina en Colombia para el 2024 es de 1.148.240 caprinos y 1.792.000 ovinos, para un total de 2.940.000 pequeños rumiantes. Se esperaría que el porcentaje tan bueno, a ver qué dice acá. Dice, en este caso, miren, el INVIMA en su último reporte con fecha de corte realizado en mayo del 2024 solo indica una planta de beneficio certificada para el, no use la palabra sacrificio, sino buscar otra palabra, a nivel nacional, encontrándose en Bucaramanga con la razón social de, como es una razón social y es un nombre, entonces planta de beneficio Caprino Álvarez, así tal cual como queda. Probablemente asociado a que la obra de la planta se centran en otra especie. Eh, bueno, aquí vuelve a mencionar sacrificio, sacrificio, sacrificio. Miren, esta afirmación es falsa. La carne de ovinos y caprinos representa una de las carnes más comunes de la alimentación de los colombianos. Y con seguridad les puedo decir que no es una de las más comunes. Ni siquiera en Santander, que es donde se dice que tenemos el mayor consumo, no es común que la gente vaya a la planta perdón, supermercado y busque carne de ovinos, porque además no se encuentra fácil eh, la carne para el consumo libre, que hay siempre que buscarla en plazas de mercado.
Bueno, les voy a volver el documento con tres finalidades. Bueno, la primera, revisen la ortografía, cambien todas donde haya palabra matadero, sacrificio por proceso de beneficio, cámbienla todo. Revisen dónde podrían poner gráficas y busquen las fuentes de información de las gráficas. Y los que puedan, mañana en la tarde yo puedo dedicarles una horita para que revisemos de nuevo. Entonces, pero necesito que hagan el ejercicio. Planteamiento del problema, ¿lo puedes revisar, porfis? Es que tengo una duda con eso. Dice Nicole, su país una población que consume habitualmente productos finos y caprinos con una relación sociocultural asociada a la costumbre de las personas que habitan en zonas montañosas. Miren, ustedes están especulando porque están haciendo afirmaciones que no son reales. Tienen que preguntar, porque yo tenía una idea muy parecida a lo que ustedes están reflejando en el documento, de que en Santander había muchas cabras y muchos ovinos, y cuando hicimos un censo y revisamos los datos, encontramos que no hay muchos. Realmente en Santander solamente habían, estoy hablando hace como 3 años, como 62.000 cabras y 63.000 ovejas, una cosa así. Entonces, el número realmente es muy bajito cuando uno lo compara eh, pues con otras partes del mundo o con el resto de Colombia. Y sin embargo, aquí la cultura dice que somos los que más carne de caprinos consumimos, o uno de los que más consumen junto a a algunas zonas de la costa Caribe de nosotros. Entonces, yo siento cuando estoy leyendo esos documentos que ustedes están diciendo eso, pero sin documentar mucho la información. O sea, yo no puedo decir, no es que en Santander se consume mucha carne. Muestren una gráfica donde diga, mire, consumo per cápita de carne en Santander. Carne de bovinos, se consumen 10 toneladas. Carne de ovino caprino, se consumen 8 toneladas. Carne de pollo, se consumen 18 toneladas. Donde uno realmente pueda comparar para hacer una afirmación. Pero si uno hace una afirmación sin tener un sustento, corre el riesgo de que luego esa afirmación se la tumben o le digan a uno que eso es mentira, porque realmente uno está generando una afirmación sin tener un sustento que soporte esa información. ¿Sí me entienden la idea de lo que les quiero decir? O Sí, sea, doc. Sí, señor. no se pueden lanzar afirmaciones. Recuerden que este es su trabajo de grado. Y las afirmaciones se afirman cuando yo tengo un sustento que demuestre que lo que estoy diciendo es veraz, ¿sí? Y para eso, pues tengo que recurrir a fuentes de información que me soporten lo que yo estoy diciendo. Bueno, entonces voy al planteamiento del problema. Voy a darle aquí un salto de página para que me quede el planteamiento del problema en una página aparte. Insertar salto de página. Colombia es un país con población que consume habitualmente productos ovinos y caprinos, con una relación sociocultural asociada a las costumbres de las poblaciones que habitan en zonas montañosas. La forma en que históricamente se produce y comercializa esta carne lo demuestra y los costos de sacrificio tras sacrificio lo confirman. Según el Ministerio de Agricultura colombiano, el costo de faenado por kilogramo está entre 1.000 y 2.000 pesos colombianos, mientras que el del bovino y porcino es de 300 a 500 pesos colombianos por kilogramo. Una comparación del 18 al 20% del precio animal en pie versus el 2 a 7% del precio animal en pie respectivamente. Si un animal pesara al sacrificio 24 kilogramos, el costo en pie sería 84.000 con un costo de sacrificio, otra vez, de 16.823.000. Y aunque el costo parece justo para el manejo adecuado al sacrificio, Dios mío, que tiene que sentarse y corregirlo. Encarece significativamente el costo de la carne con un precio al mercado a 2024 entre 20.000 a 30.000 pesos kilogramo, mientras que el kilogramo de carne bovina está entre 25.000 a 60.000 según el corte. Aquí les voy a marcar un tema que es de redacción. Son dos ideas que están separadas, pero repiten la palabra.
Bueno, ahora, bueno, sigamos. Dice, lo que además aumenta la manipulación ilegal de carne de estas especies. Entiéndase que para mejorar la venta de un producto cárnico se requiere demostrar la trazabilidad de este, relacionándose directamente con la inocuidad y calidad de su carne, que requiere unos procesos pre-sacrificio, sacrificio y post-sacrificio que permitan dar constancia de que el producto cárnico puede ser comercializado en grandes superficies y a nivel internacional. Es así como para aumentar significativamente la producción y sacrificio de cárnicos ovino caprinos es necesario comenzar a considerarlo como un sector desatendido que podría ser altamente productivo y representativo para el Producto Interno Bruto colombiano. En términos de estrategias mercantiles, podríamos destinar la carne de ovinos y caprinos a las grandes industrias como lo hacen las empresas de concentrados para mascotas, que recientemente han aumentado la adición de productos cárnicos de mejor calidad como son el cordero, el salmón y el pavo. Miren que aquí están haciendo referencia al cordero y por eso les digo, en el glosario piensen si la palabra cordero a qué están haciendo referencia, para que nos entendamos si estamos hablando de una especie diferente o si estamos hablando de una edad determinada de una especie. Bueno, el procesamiento a productos de fácil distribución para consumo humano puede venderse en supermercados como porcionado, empacado al vacío, en embutidos como el cábano, en presentaciones como costillitas, precocidas, sazonadas, deshidratadas o nuggets, entre otras muchas opciones que otras industrias cárnicas ya realizan. Puesto que además en términos de inocuidad y sanidad, estas especies son hospedadores de 4 de las 11 enfermedades establecidas en la normatividad vigente como enfermedad de control oficial, las cuales son fiebre aftosa, rabia, brucelosis y tuberculosis. Según la Organización Mundial de la Sanidad Animal, ONSA, a través de la interfaz RAGIS. Además, también susceptibles de leishmaniasis y encefalitis caprina. Ok. Miren, yo creo que no tienen que alejarse de la idea de cuál es el problema, porque el problema, el título de ustedes es requerimientos para la operación de una planta de beneficio. ¿Sí? Entonces, en este contexto, cuando ustedes plantean su problema, en el planteamiento del problema tienen que focalizarse en lo que realmente es el proceso del problema. Porque si ustedes empiezan a meterle, por ejemplo, aquí se están yendo, bueno, aquí lo están relacionando con el tema de inocuidad, pero se están metiendo con zoonosis, eh, que digamos que no es el eje central del tema, lo pueden mencionar que sí. Eh, Doc, una pregunta. Pues en señora. base con el doctor Jorge, pues él dijo que lo tratábamos de encaminar un poco hacia la parte económica en cuestión del Sí, pago en las plantas de beneficio a comparación bovino, ¿sí? Pero entonces si sí. yo te estoy Pero yo no le entendiendo de veo pronto sentido mal, a esto. ¿sí? Entonces, si de Yo pronto no yo le te veo estoy sentido a entendiendo este mal, enfoque, Talio. ¿Por qué? poder, Porque es que el título es como tal requerimientos. O sea, no entiendo ahí sí, qué le espérame, metió esto ahí. Yo creo que eso toca déjame, sacar. Para mí, no sé el profesor qué dice. no, por eso, No, espérate. nosotros podremos, obviamente, o sea, tratar de tenerlo todavía encaminado así, pero guiarlo un poco más a cuestión de como de mantenimiento, de estructura de las plantas para cumplir. O sea, como, Yo o creo que hay porque si no dos, sería cambiarlo totalmente. espérate, mira, yo creo que hay dos consideraciones en el tema. El primero es que en Colombia no hay muchas plantas de beneficio porque el número de animales no es tan alto en el territorio como para justificarlo. Me parece que es importante lo del costo porque digamos que si uno lo pensara en un contexto real, la planta de beneficio debería estar en La Guajira, que es donde se concentra el 80% de los animales. Y ellos exportar no los animales vivos, sino la carne. ¿Sí? Pero, pero la planta, la única que hay, como ustedes lo dicen, está registrada en Santander. Entonces, habría que
determinar el planteamiento del problema, cómo lo van a orientar. Pero yo lo que les quiero decir es que no se vayan hacia temas que no les corresponden. Porque ustedes empiezan a hablar de zoonosis, pero el tema no es zoonosis. Están abriendo digámoslo así, una puerta que luego va a ser más complicado de cerrar. Porque les van a decir que ustedes en el planteamiento del problema están hablando de zoonosis y luego no mencionan zoonosis. Entonces, puede ser que ya que mencionarlas, pero hay que darles el contexto adecuado. Para mí el tema del costo es importante o relevante decirlo porque eso sí es una situación coyuntural que hace o que trata de explicar por qué no hay plantas de beneficio. Y lo segundo es, bueno, y Ajá. si tuviéramos una planta de beneficio, ¿cuánto nos valdría mantener la planta de beneficio? ¿Cuántos animales tendríamos que sacrificar o beneficiar de forma regular para poder lograr optimizar, digámoslo así, el costo operativo de una planta de beneficio? Sí, esas son las cosas que, digamos que no pierdan el foco del título que tienen. Pero si ustedes empiezan a hablar de enfermedades, el foco se va para otro lado. Sí. Ahora, ustedes, eso, lo del tema de las enfermedades, lo pueden enmarcar en un contexto de la sanidad animal, sin tener que ponerse a explicar enfermedad por enfermedad o a mencionar enfermedad por enfermedad. Es decir, hay un contexto sanitario en nuestro país que tiene falencias y que permite que algunas enfermedades zoonóticas que son relevantes puedan generar, no sé, problemas de salud pública, pero de una manera general. Miren que yo no mencioné ahí, no mencioné la fiebre aftosa, miren que yo no dije brucelosis, yo no dije ninguna enfermedad, dije un contexto de sanidad animal. Sí. Entonces, lo que les quiero decir es que depende cómo se redacten las cosas, uno puede entender el contexto de lo que se quiere identificar como un problema. Y para mí, de acuerdo con el título, el problema es que no hay plantas de beneficio. Las plantas de beneficio que hay no tienen un estándar y debería haber un estándar de referencia. El volumen de animales no es tan alto y el beneficio, digámoslo así, no se hace o se sigue siendo muy artesanal, eso hay que decirlo así, es decir, que se sigue beneficiando en las casas, en el patio de atrás de la casa, en fin. Eso es lo que debería estar explicado ahí en el contexto de planteamiento del problema, lo que creo yo. Sí. Y miren la pregunta problema con la que ustedes acaban. ¿Cuáles son los requisitos de montaje y operación de una planta de beneficio para pequeños rumiantes según la normativa colombiana? Entonces, miren que la pregunta va al título y eso está bien. Pero el contexto que ustedes están trayendo en el marco normativo está hablando de enfermedades que no tienen que explicar, que no tiene, para mí no tienen que meterlas ahí porque les da volumen y desvía el eje de la atención a otra cosa que no es. Ustedes no van a hablar de enfermedades zoonóticas en el desarrollo de su ejercicio. Ustedes van a hablar de montaje y operación de una planta de beneficio para oinocaprinos. ¿Qué se requiere para montarla? ¿Qué condiciones debe cumplir? ¿Sí? Eso es. ¿Se entiende la idea? Sí, 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 se la entiendo. Listo, señores. Bueno, ya son las 3:25, me debo ir. Pero entonces, por favor, trabajen sobre eso. Si ustedes ven que para mañana tiene un documento estructurado, me escriben por WhatsApp y nos reuniríamos. Ay, a las 3 tenemos una reunión. Nos reunimos antes de las 3. Yo les aviso a ver a para qué el horas. viernes, para poder tener tiempo Bueno, para todo eso. bueno, no, escriban por WhatsApp cuando ustedes consideren que tengan un documento ya estructurado con lo Sí, que porque hemos ido hablando. por ahí que falte la ¿Listo? mitad y me da como pena. Voy a, voy a grabar este y se los voy a devolver al WhatsApp. ¿Listo? Listo. Listo. Ok. Bueno, jóvenes, entonces, Chao, muchas buena gracias. tarde, se cuidan mucho, mucho juicio. Chao, Gracias. chao. Bueno, chao.
Gracias.